Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Hoy estamos, gracias a la bondad de Dios vivos, y agradecemos al Señor por un nuevo día más de vida, por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad. Y pues estamos aquí, mis amados hermanos, para compartir la palabra de Dios con todos ustedes y espero que sea de mucha edificación. Aunque sabemos que la palabra de Dios siempre, mis hermanos, es eficaz para podernos instruir, para podernos guiar y hacernos conocer cada día más la voluntad del Señor. ¿Qué les parece, mis hermanos, si iniciamos con una oración? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque nos permites vivir un día más, pero un día más para ti, Señor, un día más en Cristo, un día más donde nos permites caminar, Señor, donde nos permites ver, Señor, nos podemos mover, respirar, gracias a ti, Señor, porque todo lo que hemos recibido es por tu gracia y por tu favor. Estamos aquí reunidos, Señor, para adorarte, Señor, para conocer de ti, para ser instruidos en tu palabra. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús por los hermanos, por la iglesia, Señor, para que te glorifiques en los hogares. Glorifícate, Padre Celestial. Recibe la gloria a través de, de los milagros o de las sanaciones, de la restauración que hagas con los hogares, Señor. Allí con mi hermana Magali, Señor, con la hermana Natalia, con el hermano Alexander, Señor, oramos por ellos, Señor, ayúdalos, fortalécelos, levántalos, Padre Celestial, glorifícate, Señor, en sus vidas, en los hermanos Jim, allí a la hermana, a la hermana Maya, a la hermana Olga, Sandra, Señor, oramos por todos ellos, Señor, oramos por todos los pastores, los líderes, Señor, a todos aquellos, Señor, que de pronto en este momento se me pasen, Señor, el nombre o algo, pero oramos por ellos, por cada familia representada en las iglesias, Señor, en la iglesia Casa de Oración JJ Vargas, Señor. Oramos por los hermanos de Fusar, por los hermanos de Cali, Padre Celestial, por el pastor César, Señor. Oramos, Señor, por la hermana María Ruda, Señor. Oramos por los niños, Señor, que están allí, Padre Celestial, en la iglesia, para que tú instruyas, los guardes, los protejas del mal, Señor, para que nos des sabiduría a los padres, para instruirlos en tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos permite, Señor, congregarnos, porque nos permite seguir adelante, Señor, perseverar en tu santo camino, Señor. Enséñanos a andar en tus caminos, a ser guiados por tu palabra, a entenderte, a conocerte cada día más como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor. Oramos por la hermana Mayra, por el hermano Freddy, por la hermana Ana Lucía, por Mirley, por los pastores, Señor, que viajaron a España, Señor, para que los acompañes allí, para que los guardes, para que los guíes, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Restaura, Señor, todas las áreas de la vida de mis hermanos en su corazón, si hay heridas, Señor. Trae entendimiento a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en la iglesia, Señor, a que esta obra crezca, Señor, y que cada uno de nosotros podamos crecer en tu conocimiento y en una relación contigo cada día más, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes, si usted puede acompañarme allí al Salmo 1. Salmo 1, el camino del justo y el camino del impío. Y tenemos, mis hermanos, precisamente el texto de Salmo 1 del versículo 1 al versículo 6, los cuales dicen de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que todos nosotros, mis hermanos, estamos llamados a hacer. Primero,
deleitarnos en su palabra. Y en su palabra meditar de día y de noche, lo cual quiere decir que no solamente es un minuto, una hora, sino intentar y esforzarnos, mis hermanos, en estar meditando en su palabra todo momento. Dice que el que hace esto será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, haciendo alusión que las corrientes de las aguas es precisamente la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, que da su fruto en su tiempo. O sea, el árbol o la persona que haga esto dará su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo creo que todos queremos esto, mis hermanos. Anhelamos ser prosperados, pero aquí nos está hablando de una prosperidad espiritual. No así los malos. Hace un contraste ya. Estuvo hablando primero el justo, ahora el impío, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios es justo, mis hermanos. Y todos aquellos que no obedecieron al Evangelio ni conocieron a nuestro Dios, recibirán una justa retribución, como nos lo dice también por ahí en Segunda de Tesalonicenses, si no estoy mal, o en Primera de Tesalonicenses, mis hermanos, donde dice que recibirán justa retribución los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la gloria de su poder, dice la palabra de Dios. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, Él conoce nuestro camino. Nosotros somos considerados justos delante de Dios, mis amados hermanos, porque fuimos justificados por la sangre de Cristo. Él pagó por nosotros y nosotros, al creer en Él, mis amados, pues recibimos la justificación. Dice, mas la senda de los malos perecerá. Por lo tanto, mis amados hermanos, no nos alegramos ni digamos en que a ellos les vaya mal ni nada de eso, pero sí, mis hermanos, obviamente habrá una justicia con aquellos que en algún momento de pronto nos ultrajan o nos persiguen, porque el Señor es justo también para dar retribución acerca de todo esto, mis hermanos. El camino del justo y el camino del impío. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Y lo primero que nos habla el Salmo es la bendición del justo. La bendición del justo, del versículo 1 al 3. Nos dice, lo que evita el justo primeramente. ¿Qué es lo que evita el justo? No anda en consejo de malos, mis hermanos. No anda en consejo de malos. Y eso es lo que nosotros, mis amados hermanos, los que hemos sido declarados justos, debemos tener el discernimiento para no andar en consejos de malos. Nosotros, ¿cómo podemos saber que un consejo es malo? Pues lo podemos distinguir cuando el consejo que nos está dando está contrario a lo que dice la palabra de Dios, o a la bondad de Dios, o al vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, o vivir una vida en la bondad o en lo bueno, por decirlo así, en lo espiritual. Tales consejos como que eso no pasa nada, o que una canita al aire no le hace daño a nadie, o uno al año no hace daño, como dicen por ahí. Eso, un clavo saca otro clavo. Consejos que son nacidos precisamente de un corazón que no teme al Señor. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, los que hemos sido declarados justos por el Señor Jesucristo, por su sacrificio y su resurrección, debemos evitar esta clase de consejos, no andar en estos consejos, rechazar consejos contrarios a la voluntad de Dios. También nos dice el versículo, ni está en camino de pecadores, no participa en prácticas pecaminosas. No participar en prácticas pecaminosas. Debemos tener cuidado, mis amados hermanos, no andar en estos mismos caminos que llevan los que no obedecen al Señor, no practicar esas cosas. Recordemos que una práctica es aquella la que se hace
de día en día, de día en día, como un deportista, mis hermanos. Ustedes han visto que cuando, por ejemplo, los futbolistas, ellos son futbolistas profesionales porque lo practican todos los días, viven para eso, practican todos los días, se entrenan, se alimentan. ¿Para qué? Para poder ejercer correctamente este deporte. Los pecadores también llevan una práctica continua de sus pecados, precisamente. El Señor nos manda a nosotros a no andar en este mismo camino practicando continuamente el pecado, más bien todo lo contrario. Nosotros no debemos ser practicantes del pecado, sino practicantes de la palabra de Dios. Nosotros, por eso se nos dice que de pronto, en cierta manera, en algunos momentos, puede que nosotros caigamos en algún pecado, pero no somos practicantes del pecado. Nosotros, cuando pecamos, nos arrepentimos, nos convertimos y nos volvemos a Dios, porque el Espíritu Santo nos contrista, y lo que hace el Espíritu Santo es que causa un dolor en nuestro corazón para volvernos a Dios. Mientras que los que practican el pecado voluntariamente, ellos no sienten dolor por pecar contra Dios. Por lo tanto, no estemos en camino de pecadores, no sigamos esos mismos caminos, desde la fornicación, del adulterio, el del engaño, el de las borracheras, el de las traiciones, de la deslealtad, el chisme, la murmuración. Mis amados hermanos, no le agrada a Dios. No debemos estar en estos caminos. Dice el versículo, ni se sienta en silla de escarnecedores, o sea, no se asocia con los que desprecian a Dios. No nos debemos, mis amados hermanos, asociar con aquellos que desprecian a Dios. Y no estoy queriendo decir que no los saludemos o que no seamos amables con las personas que no conocen a Dios, porque, como dice Pablo, en ese caso no sería necesario salir del mundo, no, sino que más bien nos guardemos del mundo, como el Señor Jesús también lo dijo en Juan 17. No te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso mismo es lo que nosotros, mis amados hermanos, debemos entender, que no nos debemos asociar, o sea, hacer sociedades de amistad, de prácticas, de charlas, de conversaciones con los que desprecian a Dios, porque no hay ningún tipo de compañerismo, ni hay ningún tipo de amistad o de compañerismo con ellos. En su debido momento, sí, uno les puede hablar, darles un consejo, tratar de llevarlos a Cristo, pero si no es esto, mis hermanos, si se torna ya la conversación o se torna ya el momento de que nos van a hacer de pronto a hacer desviar del camino del Señor, pues no nos asociemos, evitemos, mis hermanos, porque esto no es para un bien. Como dice también la palabra de Dios por ahí en 1 Corintios 15, 32, dice que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En el versículo 2 dice, mis hermanos, su deleite está en la palabra de Dios, su deleite está en la ley de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, como cuando uno se deleita mucho en un alimento, en el más preferido. La palabra de Dios debe ser para nosotros un deleite. Debemos encontrar satisfacción en lo que el Señor nos dice, en los consejos, en la instrucción de Dios. No despreciar el consejo de Dios. Muchas veces nosotros despreciamos el consejo de Dios, mis amados hermanos, cuando decimos, pero no, es que yo quiero otra cosa. O sea, queremos soluciones rápidas, queremos oír lo que queremos, más no lo que Dios quiere. Y muchas veces lo que Dios quiere para nosotros, mis hermanos, no nos va a gustar, porque nos va a llamar de pronto al arrepentimiento o a algún cambio, o a que esperemos, que no es el momento. Entonces creemos que eso no es, digamos, como que lo que necesitamos o lo que nos satisface, porque simplemente estamos buscando nuestra propia conveniencia. No, mis amados hermanos, debemos aprender a disfrutar lo que el Señor nos habla a través de su palabra, deleitarnos en su palabra, dejar que la palabra entre en nuestro corazón, en nuestra mente, y deleitarnos en ella. Que la palabra de Dios, la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios
sean nuestro deleite, esa delicia, esa satisfacción para nuestro diario vivir, caminar en Dios. Dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea, no solamente eso es la delicia, sino que al ser la delicia usted la quiere, constantemente quiere vivir, pensando en ella, meditando en ella, analizando, profundizando en la palabra de Dios día y noche. ¿Por qué? Porque ese es el gozo. Eso es lo que trae el gozo a nuestro corazón. La instrucción, el consejo de Dios, su palabra, su luz, el conocer sus consejos, sus promesas, el conocer sus advertencias, el conocerlo a Él. Aquí en la palabra de Dios, mis hermanos, Él se da a conocer para nosotros. Aquí está todo lo que el Señor Jesús nos quiso, que nuestro Dios nos quiso expresar a nosotros para que lo conociéramos, para que aprendiéramos a vivir. Y por eso debemos deleitarnos y meditar en ella día y noche. Buscar meditar en ella. Y no de pronto, mis hermanos, hay que tener presente esto, no dedicar tiempo de pronto a cosas que cuando usted se llega a dar cuenta, su mente está llena de lo que no es la palabra de Dios, sino de imágenes, chistes de doble sentido, música que no instruye, y ahí es cuando uno se da cuenta que lo que uno ve en el TikTok y en el TikTok lo único que hace es de pronto enredarle la mente. Entonces le quita el espacio al deleite en la palabra de Dios y al meditar en la palabra de Dios. Y por eso es que muchas veces nosotros, mis hermanos, nos vemos como que no siento el gozo, no siento la paz, no veo, no entiendo la palabra de Dios, porque no hemos sido disciplinados en ella, no hemos sido juiciosos en ella, en meditarnos, en deleitarnos en ella. En el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí hace una comparación. Compara la prosperidad del justo como el árbol que está junto a las corrientes de las aguas. ¿Cómo es esta prosperidad, mis amados hermanos? Primeramente que la prosperidad espiritual, está hablando de una renovación del espíritu, del corazón, de lo interior, que se manifiesta obviamente también a lo exterior en un gozo, en una alegría. Se nota la gracia de Dios y el favor de Dios en la persona que constantemente está nutriéndose del agua de Dios, de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios. Es como ese árbol que su raíz tiene de dónde nutrirse, constantemente. Y esto me trae a memoria, mis amados hermanos, cuando Jesús dijo, el que cree en mí será como un árbol, como un árbol que en su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque Él es el Señor el que está en nosotros, el que está en nuestro corazón. Él es esa agua, su palabra es esa agua que está en nuestro corazón cuando nosotros somos juiciosos, disciplinados en deleitarnos y en meditar en su palabra. Seremos como ese árbol que se nutre y que da fruto a su tiempo, o sea, es un proceso, pero el proceso depende de cuánto nosotros nos vamos nutriendo de la presencia de la palabra y de la presencia de Dios y en la oración de Dios. Su hoja no cae, siempre se ve frondoso, se ve vigoroso, se ve fortalecido, se ve afirmado. Sus hojas no caen, o sea, ¿qué quiere decir? Que no pierde ese gozo, esa gracia de Dios, ese favor. Siempre a la vista de los ojos de los demás se va a ver algo, se nota el testimonio, por decirlo así, de esa persona que vive constantemente meditando en Dios. Todo lo que hace prosperará, porque todo lo hace conforme a lo que has aprendido de la palabra de Dios, del agua que está constantemente en su interior, la palabra de Dios. Entonces, tiene un fruto a su tiempo, su hoja no cae y aparte todo lo que hace prospera porque lo hace para la gloria de Dios, para agradar al Señor. Y obviamente el Señor bendice la obediencia, bendice a aquel que medita en Él y que vive en Él.
Ahora, la condición de los impíos, que es todo lo contrario, mis amados hermanos. En el versículo 4 y 5 dice, no así los malos. O sea, a los malos no les va a suceder así como acabo de describir a los justos. ¿Cuáles son los malos? Los que rechazan a Dios, mis amados hermanos. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, son inestables, mis amados hermanos. Aquel que rechaza al Señor es inestable. Son como el tamo que arrebata el viento. Son sin raíces ni estabilidad espiritual, porque no les interesa tener una estabilidad, sino que todo lo quieren probar. Se dejan solamente llevar por sus propios deseos y están en algún momento están aquí, después piensan aquí, después piensan allá, pues quieren probar esto, después quieren probar esto y nada los satisface. No es como nosotros que estamos satisfechos y contentos con la palabra de Dios. No tienen propósito eterno. Nosotros sí tenemos propósito eterno, porque los que no creen en el Señor o no creen en el Evangelio viven solamente para sus deleites temporales, lo que la carne y los pensamientos lo impulsan, como lo dice por allá, si no estoy mal, también en Efesios, que dice que que andan según el espíritu o el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Siguiendo sus deseos, la voluntad de su carne, de sus pensamientos, y son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por ahí dice en Efesios 2, si no estoy mal, pues no tienen un propósito eterno aquellos que no creen en el Señor, sino que los propósitos son netamente terrenales, materiales, sexuales, por decirlo así. Son netamente de la tierra, son netamente carnales, no son eternos, que es lo que Dios nos está prometiendo, una vida eterna con Él. El impío nunca va a pensar en eso, simplemente va a pensar en ahora, lo que puedo conseguir ahora, lo que puedo alcanzar ahora, así tenga que pasar por encima de muchas personas. ¿Por qué? Porque como ellos no se están nutriendo de la palabra de Dios que les está enseñando las consecuencias de hacer lo malo, las consecuencias de pasar por encima de pronto de las personas, las consecuencias de dejarse llevar solamente por lo temporal y lo terrenal, pues entonces nunca van a tener como esa mentalidad o ese entendimiento de que hay una eternidad con Dios para el que obedece. Para el que no obedece, pues también hay una eternidad, pero ellos no entienden ni aún esto, sino que saben o se entiende que su eternidad va a ser más bien no con Dios, en el infierno. Y ellos no tienen un propósito eterno con Dios. En el versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces va a haber un juicio para los impíos, no se levantarán en el juicio. No tienen defensa ante Dios, no tienen ninguna defensa ante Dios. Ese día, mis amados hermanos, los que lo rechazaron no se van a poder defender. ¿Por qué? Porque aún hasta la misma creación da testimonio de las cosas, de lo invisible, de su eterno poder y edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no tienen excusa. No tienen excusa, mis hermanos, porque la palabra de Dios ya está, el Evangelio ya está, el Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio y ellos prefirieron más bien seguir lo terrenal, lo mundano, lo temporal, no así como los justos, que lo que buscan es la voluntad de Dios. Y los pecadores en la congregación de los justos serán separados del pueblo de Dios, porque no pueden estar, mis amados hermanos, y esto hay que entenderlo. No pueden estar porque no recibieron el único pago que se hizo por nuestros pecados, que fue el Señor Jesucristo. La única puerta de salvación es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Si alguno quiere entrar por otro lado, usted es un ladrón y un salteador, y por ahí no se puede, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la única puerta de ingreso al reino de los cielos es la puerta estrecha, la cual es Jesucristo, que es una sola, es uno el camino, es una sola la verdad y es solo una la vida, el cual se llama el Señor Jesucristo.
Cualquiera que quiera entrar a su manera y no a la manera que Dios ha dicho que es su Hijo, pues no va a entrar al reino de los cielos, no podrá estar con el pueblo de Dios en la eternidad. Porque el que pone las reglas o los lineamientos de salvación es Dios. Dios es el que dice, mis hermanos, cómo es el camino para la salvación, o sea, Jesucristo, no nosotros, que muchas veces nosotros queremos ponerle condiciones a Dios y decirle, pues, yo creo a Dios a mi manera. Ahí es donde sale el famoso dicho, y no es como nosotros queramos o no sea nuestra manera, porque el cielo no es de nosotros, el cielo no es nuestra casa, es la casa de Dios, y obviamente si es su casa, Él pone las reglas de cómo entrar o cómo va a entrar el que quiera entrar allí, cómo puede entrar a su casa, o sea, al cielo, y es a través de Jesucristo. La recompensa final en el versículo 6, el camino del justo. Jehová conoce el camino de los justos. O sea que al Señor no se le escapa nada, mis amados hermanos. Él conoce nuestro caminar, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Es una relación personal, íntima, que nos hace mantenernos protegidos por la obediencia a su palabra. Por ejemplo, los mandamientos dicen no robarás. Entonces, si yo soy obediente al Señor y cumplo el mandamiento de Dios al obedecerlo me va a proteger ¿de qué? Pues de no caer a la cárcel, de no hacerle mal a nadie, de no tener enemigos, de no estar por ahí de pronto en boca de la gente, de que tenemos una vida desordenada y nos evita caer en cosas que nadie quiere caer. ¿Por qué? Por la obediencia al mandamiento. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que el adulterio, dice, corrompe su alma el que tal hace, el que comete adulterio. Heridas y vergüenza hallará. O sea, si nosotros queremos evitar eso, pues ¿qué hay que hacer, mis amados hermanos? Ser fiel, no cometer adulterio, no ser desleal, no traicionar, no engañar. O sea, lo que quiere decir que el mandamiento de Dios nos protege y esa es la manera que Dios nos guarda también. Aparte que nos guarda también con su soberanía, con su providencia, también nos guarda con su palabra y con sus mandamientos. Ese es el camino del justo, el cual el Señor conoce el corazón y los pensamientos, en el cual nosotros debemos vivir, mis amados hermanos. El destino de los impíos, el camino, dice el versículo, el camino de los impíos perecerá. O sea, es clara, no hay término medio. El justo estará con el pueblo de Dios y será salvado. Y estará protegido por la misma palabra al vivirla, practicarla. Y el destino de los impíos es también, ya está claro, no hay término medio. Perecerá. ¿Qué es perecer? Pues se acabará. Terminará en destrucción y en separación eterna de Dios, mis amados hermanos. La palabra de Dios es clara aquí en el Salmo 1. Nos explica muy bien el camino del justo y el camino del impío, las consecuencias de vivir en la palabra, estar nutrido en la palabra, meditar en la palabra y deleitarnos en la palabra, pero también las consecuencias de los que no lo hacen. O sea, los impíos son todos aquellos que rechazan al Señor, mis amados hermanos. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra, mis amados hermanos? Es la pregunta. Nos vamos a deleitar en la palabra de Dios, vamos a meditar en la palabra de Dios día y noche, vamos a ser como ese árbol que se nutre constantemente de las corrientes de agua del Señor. ¿O qué vamos a decir, mis amados hermanos? Debemos dedicar el tiempo a la palabra de Dios, encontrar en ella nuestro deleite. También debemos analizarnos en cómo estamos viviendo, si estamos agradando, si estamos agradando a Dios, si estamos viviendo en su palabra. En confiar en que su juicio, que Él conoce todos nuestros caminos y conoce también los caminos de los que no lo buscan ni los que no practican la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos confiar, mis amados hermanos, en su criterio, en su palabra, en lo que ya ha dicho y en el destino que le ha dicho a cada uno que va a tener, al que obedece, al que no obedece, al justo, al impío, al que rechaza el evangelio o al que lo acepta en su corazón. Ese es nuestro consuelo,
que sabemos que en el Señor estamos salvados, estamos protegidos, que si permanecemos en Él, mis amados hermanos, tendremos un destino de gloria y de eternidad con Él, mis amados hermanos. Por eso es tan trascendental predicar el Evangelio, porque es el que salva, solo es una la puerta y es solo un camino, mis amados hermanos. Hoy hemos visto el contraste entre la vida del justo y la vida del impío, para que nosotros conozcamos, mis amados hermanos, y sepamos si de verdad estamos en este camino o no estamos, y para que le transmitamos este mensaje a otros también, mis amados hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Padre Celestial, el camino del bien, el camino de que no es tan bueno también, y que debemos andar, Señor, en los caminos que a ti te agradan. Evitar los consejos malos, evitar el camino de los pecadores, no asociarnos con los que te rechazan, Señor, a estar deleitándonos y meditando en tu palabra constantemente, Señor. Conocer, Señor, que el fin de los que no practican el bien, pues es un camino distanciado de ti, Señor. Por lo tanto, debemos tener esa misericordia, esa compasión por los que no te conocen, Señor. Por los que aún todavía no te han recibido, orar por ellos, tener misericordia, Señor, bendecirlos, Padre Celestial. Nosotros como cuerpos unidos, Señor, entendiendo, Señor, siendo entendidos, que tú nos has rescatado, Señor, para reconciliación y salvación, no para pleitos, no para divisiones, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque te necesitamos. Padre Celestial, eres bueno, tu misericordia es para siempre. Que este día, Señor Jesús, podamos, Señor, ser transformados, que este mensaje transforme nuestro corazón. Glorifícate, Señor, en los que no te conocen aún, aquel que está en la cárcel, en el hospital, Señor, sálvalo, libra los matrimonios que están a punto de divorciarse, Señor, que haya reconciliación. Trae conciencia de pecados, Señor, convencimiento de pecado aún en nosotros si estamos en algo que no te agrada, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, nos queremos volver a ti, mi Dios. Te buscamos, te adoramos, levantamos nuestra voz, nuestra oración. Padre Celestial, glorifícate, Señor, en la vida de mi hermana Natalia, Señor, en su familia, en sus hijos, en el hermano Efraín, en todos aquellos que están padeciendo algún sufrimiento, Señor, aquellos que están de pronto en su hogar con algunas crisis en el hogar, fortalécelos, Señor, dale sabiduría, Padre Celestial, ayuda a mis hermanos, Señor, a salir adelante, Padre Celestial, guárdalos y protégelos, no los desampares, Señor, no los dejes solos, ayúdanos en la obra ministerial de la iglesia, Señor, a que tu iglesia crezca en el Espíritu Santo, Señor, en tu presencia, en tu palabra, en conocerte, en entenderte que tú eres el Dios eterno, Señor Jesús. Padre, glorifícate en cada uno, Señor, ayúdanos. Padre, dependemos de ti, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, porque dependemos de ti, Señor, que podamos responder a ese sacrificio que has hecho por nosotros, Señor, a vivir una vida en santidad, mi Dios. Padre, que podamos ser responsables y cumplir con todas nuestras responsabilidades, no solamente en la iglesia, sino en todo lado, Señor, hacer testimonio de ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te entregamos nuestras vidas, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Espero verlos en una próxima ocasión, compartir la palabra de Dios con ustedes, estar orando los unos por los otros. Sigamos adelante, perseveremos, sigamos adelante porque la venida del Señor está cerca, mis hermanos. Dios los bendiga.